correcto eras? No es porque sea mi hermano, siempre lo he admirado. Es muy humilde. Bueno, generosidad, muy generoso. Muy perfeccionista. Creo que a veces demasiado. Despistado, un poco despistado. Un número 1. Es un sufridor, un sufridor. Siempre he tenido muchas ganas de hacer esto. Durante 6 años he estado corriendo en mountain bike y llegó un punto que ya no quería correr más porque no me apetecía. Quizás ha sido un poco brusco el cambio, pero bueno, la verdad es que me gusta. Él ahora está haciendo esto como diversión. Entonces para mí, mira, es un orgullo, ¿no? Correr con él y bueno, si en estas primeras carreras o en estos primeros kilómetros, por decirlo así, le puedo ayudar, pues encantado, porque luego me va a dar matariles en poco tiempo. En junio pasado hice una carrera en el Pirineo y me chocó porque mucha gente, claro, te veía por la montaña y que, pero si es Roberto Heras, ¿qué hace aquí, no? ¿Qué hace aquí corriendo, no? O sea, no te ubican allí, ¿no? Un ciclista de la talla de Robert y los años que ha estado compitiendo, los triunfos que tiene encima, en la vida poder compararme ni mucho menos con él. Correr nunca había corrido con él y la verdad es que es una bonita experiencia. Muchas veces el trail nos une, ¿no? Como por ejemplo aquí en Mallorca. Tiene 40 años, tampoco es una edad para decir, bueno, voy a aspirar a lo máximo. Pienso que lo hace un poco más por divertirse, aunque siempre tienes esa vena competitiva. Lo que he hecho toda la vida es hacer aquello que me gusta y he tenido la suerte de poder hacerlo, pues aquí haré lo mismo. El día que no me motive o que no me apetezca correr, pues no correré más.